Bueno, teniendo esto en cuenta, voy a iniciar a compartir la pantalla para tener bien claro hacia dónde nos vamos a dirigir en esta sesión. Bueno, pues esta es la sesión número 6. Y en esta sesión 6, justamente, lo que vamos a revisar es a Tim Galway y Sir John Whitmore. Bueno, ustedes saben ya que después de 5 sesiones previas, lo que pretendemos es mostrar el contenido literal que viene dentro de este libro, que surge de ser una tesis doctoral en psicología en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo el nombre de la teoría general del coaching. Estamos revisando literalmente qué hay dentro de la teoría general. Si tú quieres seguir ahondando en ella, te sugiero que la consigas y también, bueno, ya sabes que vamos a abrir la formación unos días para que no solo la revisemos literal, sino que la podamos ir interpretando para, gracias a ese estudio, ponerla en la práctica. Los videos previos, así como este, están en nuestro canal de YouTube para que sepas qué estamos haciendo en relación a este grupo de estudio y que te enteres un poco más. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, orden del día. La orden del día es, vamos a hablar nuevamente de la encuesta, una recapitulación del 4, 5 y 6. Hoy vamos a ver los capítulos 7 y 8. Vamos a revisar cuáles son los capítulos y fechas restantes y la invitación a nuestro programa. ¿Cuál es la encuesta? Bueno, la encuesta en el grupo de WhatsApp, la voy a volver a mandar hoy, dice que contestes el questionpro.com para que ahí nos dediques un minutito para que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia y que podamos ofrecerte pues cada vez mejor calidad de contenido y que podamos nosotros ir mejorando en este aspecto. Bienvenidos, ya se están uniendo cada vez más personas a la reunión. Recuerda mantener tu micrófono apagado a menos que quieras hacer una aportación, que son siempre bienvenidas, pero vamos a controlar nuestro programa y mantenernos cuidadosos con esos detalles. Recapitulando, bueno, la última vez que coincidimos estuve contigo hablando del capítulo 4, la fenomenología de Edmund Husserl. Después hablamos también de Michael Polanyi, el enfoque epistemológico del componente tácito del conocimiento. Y también hablamos de manera muy sucinta, muy breve, de Carl Rogers y el concepto de la no directividad. ¿De qué se trató esto? Bueno, Husserl nos proponía distinción entre ciencias reales e ideales, cuál es la ciencia eidética o axiomática, los axiomas como fundamento científico de la propuesta de coaching, cuál es el continente del coaching y la atención fenomenológica. O sea, ¿qué compone a ese contenedor? Michael Polanyi nos decía naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento, el conocimiento tácito como contenido de los procesos de coaching, los componentes y dinámica del engendramiento. Y Rogers, bueno, nos habló de la no transferencia o no directividad como método operativo del coaching, el nuevo paradigma de ayuda, la estructura relacional y el espejeo fiel. Hoy, ¿qué vamos a revisar? Bueno, hoy, en este 9 de agosto, ¿cuáles son los capítulos? Bueno, tenemos el capítulo 7 de Tim Galway con el juego interior como técnica de ayuda para la mejora del desempeño, basada en la esencia del no juzgamiento y el principio del aprendizaje natural en los ámbitos del deporte, música, trabajo y estrés. Y John Whitmore, que nos dejó en 2017
y que pues también fue alumno de Galway y tuvo relación directa con Graham Alexander y Alan Fine en los inicios del coaching. ¿Cuáles son los capítulos futuros? Bueno, agosto 16 vamos a hablar de el fundamento científico de primera referencia y su desarrollo axiomático, lógico, deductivo que hacen al continente. En agosto 23, el coaching desde el fundamento científico de segunda referencia como postulado subsidiario y la importancia justamente del componente tácito del conocimiento. Y además la metodología operativa de la no transferencia o no directividad. Ya vamos a irnos adentrando a los cómo. ¿Cómo es que esta teoría nos sirve en la práctica? Agosto 30, capítulo 4. El coaching, como puedes ver la secuencia, desde el fundamento científico de tercera referencia y los elementos claves de su aplicación teórica. Para que en septiembre 6 hagamos una sesión en donde tú comentes o preguntes de las 9 sesiones previas que ya revisaste y además probablemente ya tienes el libro en tus manos de manera física o digital, nos compartas cuáles han sido tus conclusiones, cuáles son tus inquietudes y qué aprendizajes has obtenido. De eso se trata el grupo de estudio. Estamos estudiando el contenido de una obra literaria sin precedentes que se llama La Teoría General del Coaching. La vez pasada mostré esta gráfica en donde todos quienes estamos aquí y que tenemos noción de coaching, hemos tenido acercamiento directo o indirecto con alguno de los personajes que están de la línea horizontal hacia abajo. Lo que está, digamos, con fondo gris. De alguna manera, quien sabe un poco acerca de coaching, que ha estudiado, que lo ejerce, sabe quién es Thomas Leonard, sabe qué es la ICF, Coachville, IAC, etcétera. De hecho, o de menos, cuando hablamos de coaching, conocemos coaching con apellidos, ¿no? Con complementos. Y ahí tenemos a los fundadores, pues, del coaching ontológico, con todas las causas que han llevado a que el coaching hoy se conozca en la corriente popular o mainstream como un proceso de ayuda basado en el compartir técnicas, herramientas y posturas más filosóficas que científicas. La parte de arriba es la que estamos revisando, en donde en el trayecto de las sesiones previas hasta hoy, pues hemos venido revisando desde Sócrates, pasando por Aristóteles, los existencialistas, ahí tenemos a Husserl con la fenomenología, Michael Polanyi y Carl Rogers. Hoy estamos acercándonos cada vez más a la época actual y de hecho al nacimiento del coaching como tal, como profesión y casi como disciplina, gracias a Tim Galway con el juego interior y a John Whitmore, quien pues es quien publica el primer libro bajo ese nombre de coaching y que dice no se traduce, el coaching no se traduce. Así es que no es lo mismo el coaching desde su esencia no autoritaria, no directiva, no coercitiva, versus lo que tenemos justamente abajo, que es un eclecticismo total, y eso pues ha venido generando mucha confusión en lo que es coaching hoy en día como una disciplina que pretende pues ser conocida como con identidad propia. Ahora, ¿cuál es el reto aquí? El reto es que quien tiene alguna noción de coaching, que son un piquito menos que el 100%, son aquellas personas que, o sea, el porcentaje mayor de coaches en el mundo ha tenido algún tipo de formación basada en mainstream. Eso quiero decir. ¿Cuál es el reto aquí? Que para que quienes tienen nociones de coaching, quienes se quieren adentrar en el tema del coaching,
los estamos invitando a un paradigma inusual, a un paradigma diferente, a un paradigma no conocido. Eso, en una metáfora, se puede explicar con esta imagen, y esta imagen está basada en un video, en un documental que se llama La bicicleta invertida o la bicicleta al revés. De hecho, ese video empieza diciendo, tú, por más que seas dominador del andar en bicicleta, no puedes montar esta bicicleta, y te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque cuando giras a la izquierda, la llanta se va a la derecha. Cuando giras a la derecha, la llanta se va hacia la izquierda. Lo mismo pasa con lo que estamos proponiendo aquí desde la teoría general del coaching. Cuando tú como coach crees que llevas años haciendo coaching y te acercas a la teoría general, vas a descubrir que no es coaching lo que estás haciendo realmente, si te das cuenta que el coaching debe tener coherencia desde sus fundamentos hasta los resultados. Es como subirte a una bicicleta, pero que tienes que reaprender a usar esa bicicleta. ¿Por qué? Porque el manubrio está colocado de una manera distinta. Por eso es tan complicado que cuando llevo muchos años haciendo algo, cambie mi manera de hacerlo. Y es la idea por la cual estamos ofreciendo estas ponencias o estas, pues proyectando el contenido de la teoría general y haciendo difusión e invitándolos a, si quieres hacer coaching de verdad, eres bienvenido a nuestros programas. Teniendo en cuenta esto, pues adentrémonos en los capítulos de hoy y vamos a hablar de William Timothy Galway, el juego interior como técnica de ayuda para la mejora del desempeño basada en la esencia del no juzgamiento y el principio de aprendizaje natural en deporte, música, trabajo y estrés. Capítulo 7. Dice Galway, mis primeras ideas acerca del juego interior empezaron con el juego y la enseñanza de deportes a principios de los años 70. Y termina esta parte donde es su opinión, dice, me di cuenta de que nuestro rendimiento deportivo tiene que ver directamente con la manera en que vamos aprendiendo o cambiando nuestro juego. Más adelante dice, hacia final de los años 60 estudié la obra de Maslow y de Rogers y la teoría del aprendizaje en el Claremont Graduate School, pero no descubrí nada hasta que en el verano de 1970 empecé a dar clases en mi año sabático. Ese verano comencé a comprender muchas cosas acerca del dicho proceso de aprendizaje. Al decidir que quería seguir enseñando a jugar al tenis, desarrollé lo que vino a llamarse el juego interior. Él aprendió de sus alumnos y aprendió de él mismo para, justamente dice al final, resucitar su nivel de juego, y en poco tiempo se dio cuenta que estaba jugando mejor que nunca. Reconoce Galway en la página siguiente que como influencia o alineación a su pensamiento, a Sócrates, o sea, reconoce a Sócrates respecto al conócete a ti mismo, y a Fritz Perls respecto a la capacidad que tiene el ser humano a autointerferirse a sí mismo. Y a Roberto Asayoli respecto a la conexión entre el pensamiento y la acción. Digamos que esos fueron sus referentes para empezar a generar una propuesta novedosa. Lo interesante es que en su tesis dice que desde la mayéutica de Sócrates, pasando por el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, la fenomenología de Husserl y el componente tácito de Polanyi, hasta Rogers, pues vemos una secuencia natural, una secuencia espontánea de pensadores que empiezan a coincidir en una manera de ayudar distinta a la tradicional. La tesis central del juego interior dice, no solo existe un juego exterior, sino también uno interior que tiene lugar en la mente del jugador.
¿Cuáles son los obstáculos con los que se enfrenta el jugador? Bueno, falta de concentración, nerviosismo, dudas y la excesiva autocrítica. Esto es lo que empieza a hacer que Galway hable de hay un juego interior en cada uno de nosotros. La tesis central, pasamos a la siguiente página, del juego interior radica en que es posible conseguir reducir esas interferencias o diálogo interno a través de bajarle a la aceleración mental. Quiere decir que si eso ocurre, entonces el potencial de la persona pues deja de inhibirse y se logra un mejor rendimiento. Ese diálogo interno de autointerferencia es el obstáculo principal para el aprendizaje y además es innecesario. Dice él que, bueno, a ver, si la mente enfoca correctamente la atención, entonces esa es una de las claves para bajar esa interferencia y aumentar el aprendizaje natural. Quiere decir que aquí empieza él a descubrir la fórmula, ¿no? Del rendimiento menos el factor de interferencia, entonces eso va a, obviamente, dejar libre o el que el potencial fluya de manera más eficiente. Habla después del yo 1 como la interferencia y el yo 2 como el potencial y su relación con el desempeño. Dice la tesis, la primera observación que percibió Galway es que los jugadores tienen un diálogo interno mientras juegan externamente, deduciendo que dado que ese diálogo existe, debe al menos haber dos entidades para que esa conversación o comunicación tenga lugar. La parte que habla es la voz interna que da instrucciones, es el yo 1, mientras que la parte que las recibe esas instrucciones es el yo 2. Al menos debe haber dos entidades. Por tanto, sintetizando lo expresado hasta aquí, dice, el yo 1 interfiere y limita a través de instrucciones y conceptos limitantes la expresión del potencial del yo 2 y su capacidad de ¿qué? De aprendizaje natural. Por ello, se produce una disminución en el desempeño final de la acción humana en cualquier actividad. Y esto me parece a mí muy interesante. Dice él, el yo 1 es una invención propia del ser humano. Galway concluye que somos nosotros nuestro principal enemigo. Un enemigo que no existe físicamente, sino que es mental. Y de ahí entonces él dice, el potencial es, el desempeño o el rendimiento es igual a el potencial menos las interferencias. Es decir, el juego exterior y el juego interior están siempre definidas por el nivel de interferencia que hay y que reduce el potencial. Galway entonces, hablando de el aprendizaje desde la experiencia y su naturaleza tácita, implícita, él se enfoca en que la idea central es darle la relevancia al aprendizaje desde la experiencia. Dice que el yo 2, el que no piensa, ni analiza, ni da órdenes, ni instrucciones, en contraposición a las formas de aprendizaje conceptual que pretende utilizarse tradicionalmente, aprende de forma natural, haciendo en lugar de pensar sobre qué hacer, tal y como un niño aprende a mantener el equilibrio en la bicicleta. Por eso abrimos esta conferencia o esta clase o esta sesión justo con el ejemplo de la bicicleta. Hay que subirnos a la bicicleta para experimentar y aprender. En el punto 5, Galway entonces, o Leonardo nos muestra cómo es que existe la distinción entre la instrucción del hacer y la instrucción a la conciencia. Y cómo la directividad busca distraer el yo 1 para facilitar el despliegue del potencial del yo 2. Bienvenidos a quienes están conectando. Cuidado con sus micrófonos si es que no hay
una elección voluntaria por participar. Y si es así, bienvenidos. Tienen total libertad de compartir sus conclusiones hasta el momento. Galway observa que ofreciendo menos instrucciones verbales, los deportistas corrigen sus errores solos, sin siquiera percibir el modo en que esto sucede. Él dice, yo tengo que admitir que también me he excedido en mis instrucciones al dar una clase, pero un día me encontraba muy relajado. Comencé a hablar menos y a observar más. Para gran sorpresa mía, los errores que veía, pero que no mencionaba, se corregían solos sin que el alumno fuese consciente de haberlos cometido. ¿Cómo? ¿Cómo ocurrían esos cambios? Pues dice él que eso, cuando no hablaba y ellos se autocorregían, pues era malo para su ego, un golpe mayor para su ego, porque no podía sentirse responsable de que ellos mejoraran. Entonces, hay algo que pasa en su cabeza y que es algo interesante. Por lo cual él empieza a descubrir que si él reduce sus instrucciones, los alumnos mejoran más. Wow, estamos hablando de 1974, por ahí antes de que surgiera quizás el libro del juego interior del tenis. Así es como Galway explica la técnica de su juego interior. Si hay público, les preguntaré frecuentemente a los espectadores cómo se explican que el juego mejore teniendo en cuenta la ausencia de instrucciones técnicas. La respuesta más frecuente a esta pregunta es: lo distrajiste. ¿De qué? Pregunto. Lo distrajiste de pensar demasiado en cómo golpear la pelota, de su preocupación por el resultado. Es decir, la atención es la clave para empezar a descubrir una manera diferente de aprender. Quiere decir que hay un truco, lo que está ahí resaltado, que consiste en dar al yo 1, a la mente pensante, algo en qué ocuparse para que el yo 2 o el cuerpo, el aprendizaje natural en el deporte, bueno, y en todas las actividades, actúe, se sienta más cómodo ejerciendo. Y para que esto suceda, se debe confiar necesariamente en eso, en que tenemos un componente tácito o un aprendedor natural. Cuando estas premisas están presentes, el aprendizaje sucede, ojo, 3 o hasta 400% veces más rápido. 400% más rápido, de acuerdo a su experiencia. Después habla Leonardo de la concentración relajada como habilidad maestra desde los principios de conciencia, elección y confianza. La concentración relajada para Galway tiene que ver con el awareness o la conciencia, choice o la elección y trust o confianza. Es decir, para incrementar el dominio de cualquier destreza se necesita awareness o conciencia, choice o elección y trust y confianza. Cualquier cosa que interfiera con estas inhibirá el proceso de aprendizaje. Después, en el punto 7, habla de las variables críticas como elemento clave del juego interior, que es un tema muy interesante y muy profundo y que cuando leas la tesis te vas a enterar de todo lo que nos ofrece esta propuesta de sus conclusiones personales. Nos brincaremos al punto 8, donde vemos la relación entre el desempeño, el aprendizaje y el disfrute. Dice la tesis, Galway descubre que el resultado beneficio final de todo el proceso o dinámica que acontece en la técnica del juego interior culmina con mayor y o mejor aprendizaje, disfrute y desempeño. A estos tres elementos Galway los denominó el triángulo del desempeño. Y aquí vemos abajo sus palabras literales en su idioma natal, el inglés. Bueno, a partir de estos descubrimientos con su propuesta del juego interior y el triángulo del desempeño, pues Galway empieza a entender que había una manera distinta de ayudar y que cada vez se acercaba más a la propuesta o a la posibilidad de no interferir o no instruir o la no directividad por lo que él también había aprendido justamente de Carl Rogers y Sócrates y gente anterior a él.
Aquí vemos en esta figura 4 la relación entre los principios y habilidades y el triángulo del desempeño del juego interior. Tenemos el círculo de la conciencia, donde, por ejemplo, dice prestar atención sin juzgar. En la elección, una atención enfocada, una imagen clara del estado que se desea, por ejemplo, y la confianza abajo. Confianza en el yo 2, ¿ok? En que hay ese componente interno que sabe cómo resolverlo y cómo aprender. El punto que une la conciencia, la elección y la confianza es la concentración relajada. Y que si entonces nos ponemos atentos con ese asterisco que une los tres círculos, obviamente obtendremos, si lo combinamos con el aprendizaje natural, el desempeño y el disfrute, mejores niveles de rendimiento. Este es el triángulo del que justo hablamos en la lámina anterior, y los principios de la conciencia, la elección y confianza como base de su propuesta de Inner Game. ¿Cuáles son las fases de aplicación del juego interior en el entorno laboral? Dice la tabla 22. Bueno, fase 1, incremento de la conciencia sobre la situación actual. ¿Qué tipo de preguntas se hacen? ¿Qué sucede? ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que notas cuando miras X? ¿Cómo te sientes ante esta situación? 2, incremento de la conciencia sobre lo que quieres o lo que deseas. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué quieres conseguir? ¿A dónde te diriges? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué estás esperando lograr con esto? Y la fase 3, incremento de la conciencia sobre la confianza. Minimizar interferencias e incrementar la confianza de los propios recursos. Preguntas: ¿cómo realizarías tu tarea? ¿Cuándo has tenido éxito en este problema o un problema parecido a este? ¿Cuáles son los primeros pasos que ves? ¿Hasta qué punto te sientes cómodo y seguro pensar en hacer X o lo que sigue? Empezamos a ver cómo Galway empieza a darles más preguntas que instrucciones para que justamente estos principios y su triángulo pues sean los protagonistas. Y una de las contribuciones interesantes es que Galway propone el concepto de movilidad y la esencia del coaching desde el juego interior. La movilidad tiene que ver justamente, dice, ayudar al cliente a encontrar la movilidad para avanzar hacia la consecución de los resultados que desea. No consiste en resolver problemas ni en hacerle sugerencias del tipo correctivo. Tampoco es consultoría, asesoramiento ni entrenamiento. No se trata de que un experto nos dé consejos sobre cómo hacer las cosas. El resultado ideal de cada conversación de coaching es que el cliente termine sintiendo una mayor capacidad de movilidad. Nótese, dice la tesis, además como Galway en esta última cita presenta cuestiones fundamentales sobre lo que no es coaching. Como por ejemplo, coaching no es resolverle los problemas al otro. Coaching no es hacer sugerencias. Coaching no es hacer de entrenador, consultor, asesor, terapeuta, ni dar consejos como experto. Aunque Galway no hace el coaching como hoy lo conocemos, y obviamente, bueno, surge el coaching gracias a sus propuestas, pues digamos que esa era la primer gran contribución que Galway ponía en la práctica para demostrar que eso daba resultados fantásticos, de menos en el deporte, y después se fue yendo hacia el trabajo, el estrés, el esquí y otros deportes. Es muy interesante cómo aquí se demuestra que a Galway le nombran algunos como el padre o el abuelo del coaching, teniendo en cuenta que John Whitmore consideró seguir su legado, y ahora lo vamos a ver. Justamente hablamos de John Whitmore, quien sigue la pauta de los descubrimientos de Galway, siendo uno de sus discípulos más cercanos. John Henry Douglas Whitmore, quien nos dejó en el 2017 y que forma parte de los inicios del coaching en su pureza. Quiere decir que Galway influyó en el pensamiento y trabajo de
de él, de Graham Alexander y Alan Fine. Ellos le dotaron a la técnica una estructura permitiéndole ser más operativa a la hora de realizar acompañamientos dentro de las organizaciones. Quiere decir que de ahí ellos, como sus alumnos de Galway, dicen, vamos a continuar, darle estructura, darle más, quizás orden a lo que Galway nos explicó y hacerlo todavía más profesional, ¿no? De hecho, dice aquí, consiguió llevar más lejos la propuesta del juego interior de Galway. Bueno, en 1992, el libro Coaching for Performance, A Practical Guide to Growing Your Own Skills, se transforma en el primer libro específico sobre coaching. Hasta entonces, los libros que incluían la idea de coaching lo entendían más como derivado simple del verbo entrenar, to coach, sin metodología, que como un sustantivo que hace referencia a una nueva y distinta disciplina, profesión y proceso de ayuda, que es lo que está pasando ahora todavía. La mayoría, si no es que el 99.999% de los coaches todavía se quedan con el entrenar. ¿Por qué? Porque usan la directividad como parte de su labor. Y eso, pues es solapado por las federaciones internacionales, todas absolutamente. Bueno, dice ahí al final que los discípulos de Galway, sale Whitmore siendo quien más influencia y alcance consiguió a nivel internacional como referencia a la situación en la que actualmente se encuentra la evolución del coaching. Bueno, pues Whitmore, aquí cuando publican su obra, se da cuenta que se traduce literalmente como entrenamiento y entrenador, perdiendo el sentido original que Whitmore estaba otorgándole al mismo, aspecto que fue corregido en ediciones posteriores. En el año 2002, Whitmore publica una tercera edición en habla inglesa, cambiando el subtítulo original por el de Growing People, Performance and Purpose. Dice Whitmore, todos habíamos sido entrenados por Galway, pero después empezamos a hacerlo nosotros mismos. Impartimos cursos de tenis interior y esquí. Y dice, resulta especialmente relevante la última parte de la cita anterior, donde en una edición posterior la expresión entrenamiento empresarial se tradujo más acertadamente como coaching empresarial. Dice, todos los máximos exponentes del coaching empresarial actual se graduaron en la Escuela de Coaching de Galway o estuvieron profundamente influidos por ella. Quiere decir que el entorno empresarial fue donde realmente se desarrolló o ha sido la maduración del coaching. Y a comparación con el deporte, dice, por lo menos el coaching en el deporte lleva una década de retraso con la metodología del coaching en el ámbito empresarial. Ellos, tanto Whitmore como Alan Fine y Graham Alexander, divulgaron el modelo Grow para comprender la finalidad de las conversaciones de coaching y así da lugar al nacimiento del coaching como proceso de ayuda en sí mismo, más allá de una simple habilidad o herramienta, como hoy se le sigue llamando al coaching. Después de tantos años se le sigue llamando herramienta, malamente. Y él lo que quería era, pues, quitarlo de ser solamente una habilidad, sino transformarlo, pues, cada vez más en una disciplina. Pues Whitmore fue el primero en llevar el coaching a las organizaciones a principios de los 80 y de los creadores del modelo Grow, el modelo de coaching más usado del mundo. Y esto pues propició el cambio en las organizaciones y facilitó el nacimiento de lo que hoy conocemos como coaching. Ya veíamos esto de que coaching no puede definirse desde el verbo to coach porque no tiene ninguna relación con lo que nosotros llamamos entrenamiento o coaching. La influencia de Galway fue fundamental. ¿Por qué? Porque justamente lo que proponía Whitmore se basaba en el juego interior. Dice en su libro, de hecho, mi propia definición de coaching describe el juego interior y todo lo que representa. 2 puntos. El coaching consiste, esta es la famosa frase de Whitmore, en liberar el potencial de las personas para que puedan llevar su rendimiento al máximo. Trata de ayudarlas a aprender por sí mismas en lugar de enseñarles.
Al fin y al cabo, ¿cómo aprendimos a caminar? ¿Nos enseñaron nuestros padres? De hecho, la enseñanza, dice él, entorpece la capacidad natural e innata del aprendizaje. Whitmore finalmente ofrece un glosario donde define el coaching integrando varios de los aspectos mencionados, aunque no todos en los siguientes términos. Entonces dice, coaching es ayudar a las personas a crecer y mejorar su rendimiento, a aclarar su propósito y su visión, a lograr sus objetivos y a desplegar su potencial. La conciencia y la responsabilidad personal aumentan mediante la indagación, la exploración y la autorrealización. El coaching se centra en el presente y en el futuro y en su colaboración absoluta entre el coach y el coachee, al que se ve como una persona completa. Ni está estropeada, ni necesita que la arreglen, con recursos y capaz de encontrar sus propias respuestas. El coaching consiste, aquí en cursivas, en desbloquear el potencial de las personas para maximizar su rendimiento. Consiste en ayudarlas a aprender en lugar de enseñarlas. Y justo de ahí la ICF toma la definición hacia el coaching, un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con clientes que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Whitmore nos propone 3 principios fundamentales del coaching, interrelacionados y vinculados, que tiene que ver con la confianza, la motivación interna, la capacidad de decidir, claridad, compromiso, conciencia, responsabilidad como producto del coaching. Es decir, los principios son, después de que Galway los propusiera como los que vimos, awareness, choice, etcétera, para Whitmore es awareness, choice también, y que él llama conciencia, responsabilidad y confianza, en donde también hace una mención reiterativa a lo largo de toda su obra. Whitmore, cuando describe el modelo GROW, este acróstico mnemotécnico que traducido significa crecer o desarrollarse, lo explica así. Establecimiento de la meta o goal para la sesión, así como corto y largo plazo. Control de la realidad, reality, la R, para explorar la naturaleza de la situación presente. Opciones o options y estrategias o cursos de acción alternativos. Lo que, what, lo que hay que hacer, cuándo, when, quién, who, tiene que hacerlo y la voluntad, will, correspondiente. Yo le agregaría el work, ¿no? Como manos a la obra. Las iniciales de las palabras inglesas incluidas entre paréntesis forman justamente el acróstico GROW, cultivo, vocablo que empleo con frecuencia y que incluso integra el subtítulo del libro. Quiere decir que las fases objetivo, realidad, opciones y voluntad justamente forman este GROW que hoy en día es muy, muy popular. ¿Cuáles son las competencias fundamentales del coach según lo que hemos visto entre Galway y Whitmore? Bueno, teniendo en cuenta de que las personas, los deportistas, todo ser humano es capaz, tiene recursos y está llena de potencial, pues entonces tenemos que dejar de dar órdenes, exigir o persuadir, porque eso no genera un desempeño óptimo. Socavan la motivación como la acción. Quiere decir que el coaching no consiste en enseñar, sino crear las condiciones para que el aprendizaje tenga lugar. Por eso es necesario pasar de la instrucción al verdadero entrenamiento, que es justamente el coaching. ¿Cuáles son estas competencias que se empiezan a difundir? Ojo, ojo, hace más de 25 años. Ya pasaron muchos años y se han perfeccionado estas mismas, que no son las propuestas por la teoría general, son las que se propusieron desde los descubrimientos de Galway y Whitmore. 1. Escucha activa, en donde resaltado dice el coach, escucha entre líneas. Reflejo, se refleja, pero si es necesario, se corrige lo que se ha dicho. Parafrasear, el coach repite, sin embargo, también se vale corregir lo que se ha dicho. ¿Ok? Quiere decir que aquí todavía estamos distinguiendo algunas, digamos,
pautas en donde se demuestra que la pureza del coaching todavía no estaba en su máxima expresión. La segunda de las competencias clave para Whitmore son las preguntas. Dice, la pregunta en lugar de dar órdenes y consejos, concentra la atención y acrecienta la conciencia y la confianza. Además, en contraposición al orden de instrucción, las preguntas generan responsabilidad y autonomía. Dice aquí, questions pueden causar que las personas piensen por ellas mismas, permitiendo que me recuerden mejor, que sean más, que confíen más en ellos mismos con esta autoestima y eligiendo personalmente lo que crean más conveniente. Y las respuestas recibidas, pues obviamente proveen digamos, un ciclo de retroalimentación. El objeto principal de las preguntas es elevar la conciencia y la responsabilidad de quien está ejecutando cualquier disciplina. El feedback es otra de las competencias propuestas donde el coach extrae autofeedback del coachee y hace que se centre en el objetivo y no en el obstáculo, de modo que las interferencias queden al margen. Bueno, estas son algunas de las propuestas que John Whitmore hace desde su continuidad a la propuesta de Tim Gallwey y que hoy en día pues han sido sumamente útiles y por eso mismo se consideran como abuelo y padre del coaching respectivamente. Lo interesante aquí es que también Whitmore considera la pues influencia poderosísima de Carl Rogers y que surge de aquí las reglas de oro, ¿no? The Golden Rules. Dice Whitmore, la influencia directa de la no directiva de Rogers en el coaching, considerando una vez más a la vez, que dicha posición tiene limitaciones y es insuficiente para el entorno corporativo. Y concluyendo que se requiere, por tanto, romper la regla de oro y seguir el interés del cliente para que sea apropiado y eficiente. Es decir, que si bien hacían importante seguir la regla de oro, en un momento después Whitmore dice, bueno, pero hay ocasiones en las que se tiene que romper y eso empieza a mostrar que tanto Whitmore como Gallwey todavía no contaban con los suficientes argumentos como para hacer un coaching puro y distinguirse de los demás estilos de acompañamiento. En síntesis, bueno, vimos entonces en este capítulo 8 a obviamente John Whitmore, pero fíjate cómo también tendríamos que definir o adentrarnos, y eso lo vas a hacer tú o en nuestro programa cuando estés siendo parte del mismo. Vamos a adentrarnos en también estudiar a Graham Alexander, a Alan Fine, a Miles Downey y Bob Thompson, quienes después de Gallwey y Whitmore dieron continuidad a la propuesta de la no directividad, del inside out, del coaching efectivo y de todo lo que ha venido transcurriendo desde la publicación del libro Coaching y que hoy en día, con la investigación de Leonardo Ravier, podemos distinguir a una disciplina con identidad propia. Antes de pasar a las preguntas y comentarios, recuerden que estamos a 37 días para que seas parte de nuestro programa para el dominio científico profesional del coaching. Ya no nos quedan 2, solamente queda una beca del 70% y 5 del 50% para que te pongas las pilas y no te quedes fuera, aprovechando este precio que nunca más volverá. Nos queda una semana para que esto deje de ser una propuesta de descuento para ti. Con esto, entonces, cuéntame, voy a dejar de compartir para que abras tu micrófono, escribas en el chat. ¿Qué te estás llevando de esta sexta sesión en donde te presentamos a Tim Gallwey y a John Whitmore como parte de la evolución espontánea de este proceso de ayuda denominado coaching? Dejo de compartir entonces y agradezco que todavía sigas aquí con nosotros. Muy bien. Dice aquí perfecto, buenos días, saludos de Costa Rica, gracias, tengo que salir, nos vemos pronto. Bueno, perfecto. Estoy viendo caras conocidas, de hecho, hoy somos menos que las veces anteriores, pero me encanta tenerlos acá. Estoy viendo a Ana, Laura, Mario, Salvador, Alejandro, Laura, Concha, Deneira, Cuau. Bueno, pues adelante. Hola, Ana, levantaste la mano, por favor, adelante.
¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Desde Lima, Perú, saludos. Eh, Saludos. no sé si estoy desviando un poco el tema, pero sí tengo una curiosidad, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta que me llevo, siempre me llevo nuevos aprendizajes y más claridad. Eso definitivamente. Pero la pregunta va orientada a si yo me quiero ubicar aplicando el coaching dentro del área educativa. Entonces, si yo hablo de coaching educativo y estoy hablando de los aprendizajes sin directividad, considerando todo lo trabajado ahora, imaginando de que estoy trabajando con personas o niños de 7 años a 11 años, pero las materias del curso regular van a ser matemáticas, van a ser ciencias, no solo son habilidades artísticas o habilidades blandas. ¿Qué soporte podemos dar o cómo funciona ese aprendizaje con los niños? ¿Tú te refieres, Ana? Gracias por tu inquietud y tu pregunta. ¿Te refieres a, voy a ver si te interpreto bien, cómo podemos utilizar lo propuesto por la teoría general en el ámbito educativo y sobre todo con niños, ni siquiera adolescentes, niños, ¿cierto? Bien. Bueno, aquí hay quizás una gran oportunidad para aclarar que el hecho de que la teoría general del coaching tenga una estructura muy sólida, compuesta por sus fundamentos teóricos y científicos, pues obviamente eso no quiere decir que podamos utilizar algunas de las partes que componen la teoría para beneficio en nuestras interrelaciones, ¿no? A cualquier nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo creo que se puede acompañar a cualquier persona de cualquier edad, por ejemplo, haciendo de espejo o haciendo preguntas, ¿verdad? O utilizando el grow, que en la tesis ya cambia o evoluciona a frog. Pero ¿a qué voy? Que claro, que a un niño cuando tú ya lo ves como un ser humano eh, que cuenta con su capacidad de aprendizaje natural, puedes ayudarle a esta toma de conciencia haciéndole preguntas. No quiere decir que si le hago preguntas ya estoy haciendo coaching. No, de hecho es una de las cosas que más nos confunden en nuestro quehacer. Como el coach hace preguntas, pues entonces todos hacen coaching. No, no, es que preguntas puede hacer cualquiera. Ahora, si yo aprendo qué tipo de preguntas hacer, dada el contexto, dada la situación, dado lo que se busca, pues obviamente a cualquier edad las preguntas son bienvenidas, ¿no? Y estamos respetando justamente el proceso de toma de conciencia, libertad, voluntad, responsabilidad de la personita o persona para ayudarle en esa evolución o en esa madurez. ¿Te contesto, Ana? ¿Sí? Sí, sí me contestas, te agradezco. Y yo pienso de que quizás en algunos casos, si bien tenemos que respetar el no transferir conocimientos, se podría requerir alguna base, porque si yo no tengo la experiencia previa y hablando desde el campo de la docencia, te doy algún marco, ¿no? Que puede ser gráfico, que puede ser Sí. de visualizar, o que puede ser muy objetivo y concreto, a partir de ahí creo que sí puedo crear el ambiente para ese autoaprendizaje. Así es como lo estoy tratando de equilibrar. Claro. No, fantástico, Ana. Y yo creo que una de las aportaciones más lindas que nos hace justamente la tesis es que se basa en la ciencia más humanista que hay, en la ciencia más pura que hay, que es justamente la ciencia de la acción intencional, ¿no? La ciencia o la praxeología. Cuando entendemos que la praxeología es lo más puro que hay en el reconocimiento de que el ser humano actúa y actúa por sus propias libertades personales hacia lo que considera que más le conviene en el camino de su propósito personal más profundo, que es aprender, entonces eso nos da la pauta para confiar más en la persona. Yo confío en que esa persona está buscando lo que cree que es mejor para ella,
bajo sus circunstancias, bajo sus premisas, bajo sus valores, y yo lo respeto y le proveo un contexto donde se pueda sentir a gusto en justamente vivir lo que nos tiene acá en este planeta, que es yo quiero descubrir a mi manera el mundo, ¿sabes? Entonces es lo que más nos hace falta, creo yo. Dignificar a los humanos respetando justamente su propiedad privada, ¿cuál es la propiedad privada? Pues nuestro cuerpo, nuestra subjetividad y nuestros intereses personales, ¿sabes? Entonces, por eso es tan importante. Justo acabo de ver el documental de ¿Qué es una mujer? Que si no lo han visto, se lo recomiendo, que demuestra la falta de objetividad tan tremenda que tenemos en el mundo. Y si no contamos con bases científicas sólidas que demuestren nuestro comportamiento como humanos, si no tenemos estos axiomas, estos principios que definen la objetividad de la realidad, esto se va a volver un caos. ¿Qué está pasando? El coaching no es la excepción. En el coaching hay gente que vende coaching diciendo todo es relativo. Y desde esa relatividad tú puedes ser quien quieras llegar a ser porque te puedes transformar en lo que sea. Espera. Debe de haber fundamentos, objetivos sólidos, universales, desde donde parten las propuestas. No nada más abrirlas a yo te ayudo a que seas quien quieras ser. Eso representa un riesgo para cuando combinamos el continente y el contenido, objetividad y subjetividad, y que hoy en día pues nos está causando estragos porque pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. No creo que eso sea lo más conveniente, considerando que la libertad inicia donde termina la libertad del otro, ¿no? O sea, tu libertad termina cuando inicia la mía. Y hay que entender a qué nos referimos con eso. Bueno, me estoy extendiendo probablemente de más, pero el punto justo, Ana, era ese, ¿no? Entre más entendamos cómo poder respetarnos, podemos entonces generar mejores ambientes y contextos hacia la armonía, madurez y plenitud. Gracias. ¿Quién más? Ya veo aquí al buen Alejandro, Salvador, Concha, hola. Wow, Mario. Pues nos quedan todavía unos minutitos antes de cerrar la sesión. ¿Qué les pareció esta sesión dedicada a Galway y Whitmore? ¿O qué les han parecido las sesiones previas? ¿Algún comentario? ¿Cómo les gustaría contribuir a esta reunión? Adelante, Oye, Alejandro. yo te quiero preguntar algo, digo, Sí. tú que tienes más experiencia con el coaching no directivo, Jaime. Bueno, primero agradecerte, el agradecer tu tiempo Igual, que nos estás brindando, muy valiosa cada sesión aporta algo valioso. gracias. Y es, ¿qué experiencia hay dicen que se ha aplicado en la parte laboral el coaching no directivo? ¿Qué experiencia hay de un gerente dirigiendo a su gente directa a través de coaching no directivo? Genial. Mira que el coaching no directivo, que es, digamos, una repetición de términos porque es lo mismo, ¿no? Pero entiendo a lo que te refieres. Se ha probado no solo en el ámbito laboral, sino yo creo que en todas las áreas y hay muchas de las ventajas que te pudiera citar. Una de ellas es que justamente el coaching no directivo aplicado en términos laborales se ha convertido, se ha evolucionado en una propuesta que hoy en día se conoce como el self-management, ¿no? O esta posibilidad de crear un contexto en donde no haya ningún tipo de coerción, no haya obligación, ¿no? Y donde se permita crear las condiciones para que las personas puedan autogestionarse o que sean más autónomos y que tengan mayor confianza en ellos mismos, siempre dirigidos con propósitos claros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que un paradigma
es el paradigma del control y mando. Este paradigma es el paradigma en el que todos estamos todo el tiempo, porque aunque no nos pidan nuestra opinión, la entregamos. Y más aún, porque en el aspecto laboral contratamos a alguien para que se encargue de cuidar y garantizar que los demás trabajen y que cumplan con las metas del mes o semestrales o anuales, ¿no? Ese control y mando justo es el paradigma de la transferencia o desde afuera. Que claro, para todo hay niveles, ¿no? Hay niveles de coerción y hay, obviamente ahí ya estamos hablando de otro tipo de intervenciones. El otro paradigma, el paradigma de la no obligación o de la no transferencia, justamente tiene que ver con crear entornos en donde confiemos en que la persona quiere mejorar y se siente automotivada entre más claro tiene su para qué. ¿Qué voy a ganar yo en este entorno si es que contribuyo, ¿no? O más bien, ¿qué voy a ganar yo dedicándome a buscar mi propósito mientras ayudo a los demás? O sea, es como esta relación directa que hay entre yo sé, tengo muy claro para qué hago lo que hago y en ese camino, ¿cómo voy a impactar de mejor manera a mis coetáneos, ¿no? Quiere decir que, claro, el coaching no directivo aplicado en el ámbito laboral, pues es una propuesta para brincarnos a un nivel de respeto y dignidad o dignificación de la relación laboral que pues propaga o propone pues, ámbitos en donde se pueda fluir de mejor manera. No sé si te contesté, Alejandro. Sí. Lo que entiendo es que como que da más margen de libertad para que la persona elija los medios para conseguir el propósito y se centra más en esa claridad de que haya un consenso en cuanto al propósito entre ambas partes. Exacto, propósito y los compromisos o los acuerdos. Los acuerdos. Si tú tienes claro que el propósito es tu jefe, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros para no fallarle al jefe, que el jefe es el propósito? ¿Sabes? Esa es, digamos que a grandes rasgos, lo que se propone desde el otro paradigma, en donde no hay nadie que te obligue a hacer nada, lo haces por elección propia. Sí, sí, con un compromiso que se manifieste en los acuerdos con la contraparte. Exactamente, exactamente. Gracias, Jaime. Encantado, Alejandro, gracias a ti por preguntar. Ahí está Laura levantando la mano y luego Ana. Dime, Laura, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Pues preguntabas que como qué había quedado de esta sesión o qué nos había movido, impactado y demás. Y a mí me encantó este círculo que normalmente establece el juego interior respecto a la elección, conciencia y confianza como principios y cómo esto llevado a la concentración relajada nos lleva al desempeño, ¿no? Esto es lo que yo entendí. Exacto. Ahora, la pregunta es, cuando yo trabajo con la elección, la conciencia y la confianza en esta concentración relajada para lograr un mejor desempeño, ¿estoy trabajando en la resiliencia propia del cliente? Porque realmente estamos hablando de que lo llevo al desempeño para que disfrute y para que aprenda de manera natural. Exacto. Y la resiliencia justamente tiene esta capacidad, ¿no? Y es la capacidad única del ser humano en el sentido que no nada más busca la sobrevivencia, sino busca mejorar o transformar, ¿no? Entonces, el objetivo a final de cuentas sería aumentar la resiliencia del cliente. Entiendo si, bueno, si él quiere, pero si estamos contribuyendo a ello. Definitivo, creo que no solo la resiliencia, sino muchos otros factores o valores. De hecho, creo que la resiliencia pudiera, claro, verse involucrada o inmiscuida como parte del aprendizaje o de lo que la persona requiere adquirir para ella misma
definir las estrategias que le lleven a mejores resultados. La persona puede considerar dentro de, justamente, Laura, cuando veamos los factores críticos de logro en el programa y cómo Galway dejó la semilla para que Leonardo digamos, sacara los frutos de esa plantita, los factores críticos de logro, ahí la persona elige que probablemente la resiliencia sea uno de los puntos en donde se tiene que enfocar para obtener un resultado extraordinario en un plazo lejano, ¿sabes? Justo Largo que, plazo. y él se da cuenta que eso es lo que necesita hacer, tomar en cuenta, considerar, entonces lo va a poner como uno de sus factores críticos. Y sí, sí tiene razón, si va por ahí, tiene que ver, claro que sí. Ahora, la otra pregunta es, cuando tú hablas de concentración relajada, bueno, cuando se habla, porque no fuiste tú el que habló, sino estás partiendo de lo que hablaron ellos, Sí. existen en 1000 técnicas de relajación o de concentración relajada. Cualquiera de ellas puede servir dependiendo de dónde estés tú. Por ejemplo, hay quien maneja muchísimo el mindfulness, hay quien maneja la meditación activa, o sea, cualquiera de estas técnicas que te lleven a la concentración relajada te ayuda a trabajar en este aprendizaje. Porque hay Tú, técnicas de relajación que son directivas, ¿no? Entonces, todas. ¿se contrapondría? Ajá, ok. Claro, si yo llego a una sesión de coaching y le digo a mi cliente, cierra tus ojos, vamos a hacer un ejercicio de respiración, Directivo, no estoy haciendo coaching. claro, es directivo. Exacto. Ahora, a lo que se refiere Galway, ojo, Galway, así como Aristóteles, Sócrates y la gente que estuvo antes de Leonardo, empezaron a probar qué técnicas podían ayudar a este surgimiento del coaching. Entonces, lo que descubrió Galway es que en ese jugador, si el jugador 2 es el que verdaderamente aprende, el jugador 1 tenemos que distraerlo. ¿Cómo lo vamos a distraer? ¿Ok? Que se concentre en algo para que, concentrándose en eso que considera relevante o importante para esa persona, poner su atención ahí, viene una relajación que permite que el jugador 2 tome protagonismo y que ejecute. Por ejemplo, técnicas que utilizaba Galway. Si él estaba enseñando a alguien a que mejorara el golpeo en el tenis, Galway le decía al jugador, observa cuántas veces la pelota, observa las costuras de la pelota que viene rodando para acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces giró la pelota? El jugador 1, el que piensa, ¿ok? El crítico, lo ocupaba, su atención la dirigía en la pelota, ¿ok? El jugador 2 no tenía que saber dónde estaba la raqueta, porque el cuerpo distingue dónde está la extensión de la mano, que es la raqueta, y el cuerpo sabe dónde golpear mientras distraigamos a la interferencia principal, que es el jugador 1. El jugador 1 va a estar siempre pensando en cómo mejorar, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Si nosotros desviamos esa atención, generamos concentración, también generamos que haya un espacio para que el jugador 2, que aprende con la experiencia, sepa cómo golpear y cómo ir golpeando mejor. Va por ahí. Atención. Galway era directivo en el sentido de que daba instrucciones a la conciencia. Galway, el gran salto que da del instructor o el entrenador a hacer coaching o este inicio de coaching, era que en vez de decirle, aprieta tu raqueta, mueve el codo así, da con esta fuerza la intensidad del golpeo, no, le preguntaba a él cosas relacionadas a distraer al distractor para que su cuerpo aprendiera solo.
pero sigue siendo directivo. Todas las técnicas de mindfulness, atención plena, que es lo mismo, meditación X, Y, Z, son hermosas, son bienvenidas, son, por supuesto, muy útiles, pero como son propuestas por el terapeuta, ya no hay no directividad ahí. Por eso no se usan en coaching. ¿Sale? Ok. Como coach son válidas que tú las uses cuando inicias un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué consideras eso? A ver, cuéntame. Porque podría ser una forma de ayudarte, o ayudarme personalmente, ¿Como coach o como como cliente? coach, Ajá. a estar 100% con mi cliente. Ah, ok. Yo como coach Sí, respiro sí, yo antes de llego, entrar a yo la llego sesión. preparado a mi sesión ya habiendo Claro. pasado por un proceso de interiorización y de Ah, estar con mi bueno. cliente y Claro. eliminar mis bloqueos e influencias y nerviosismos del día. Totalmente. Bueno, ahí no hay ningún tipo de directividad. Yo me estoy haciendo cargo de mí. ¿Ok? ¿No? Claro. Sí, sí, por supuesto. De hecho, yo puedo ser un máster yogi, meditador, que experto en respiración y dedicarme al coaching y yo tengo un nivel de concentración Claro, muy elevado. superlativa gracias a mis técnicas, pero nunca en una sesión de coaching le voy a Claro, sugerir cómo respirar al otro, claro. ¿verdad? Gracias. Con gusto. Gracias a ti. Tiene la mano levantada Ana y parece que nada más, ¿verdad? Bien, brevemente, muy de acuerdo con lo que ha dicho Laura, ¿no? Y rescatando esto de conciencia, elección y confianza, porque para mí es la base para cualquier tipo de relación humana saludable. Y lo que quería era comentar un poquito sobre la inquietud de Alejandro, ¿no? Sí. Respecto a cómo aplico esto en las organizaciones, hasta donde yo lo he visto en mi país, ¿no? Y pienso que como el mundo está globalizado, se aplica a muchos países también. Tiene que partir todo de la cultura de la organización, porque así como no todas las personas son coachables, en todas las empresas tampoco puedo hacer un coach si es que no tengo el terreno preparado. Acá tenemos muchos temas difíciles de enfrentar por paradigmas, por estilos de liderazgo autocráticos, porque creo que los resultados son los que cuentan. Si yo les comento una experiencia de hace pocos meses atrás, una empresa muy fuerte acá en mi país, donde lo que todo se orienta en base a resultados y todo es a base de castigos, todo es a base de sanciones. Y los propios trabajadores lo califican positivo, porque si no fuera así, ¿cómo llegarían a esos resultados? ¿No? Es como cuando me pasaba, yo escuchaba en los talleres que las personas me decían, es que a mí me pegaban y me pegaban duro, con correa. ¿Y qué fuera de mi vida si no hubieran hecho eso conmigo mis padres? ¿No? Eso fue con lo primero que yo tuve que aprender a lidiar cuando comencé a ejercer, ¿no? Muy joven y en empresa, fue difícil, pero imagínense ese paradigma. Entonces, generar grupos autodirigidos, ¿no? Hay un trabajo previo, hay una sensibilización, ¿no? Y Totalmente. luego considerar pues el factor de experiencia y de conocimiento, un poco yo orientada al liderazgo situacional para poderlos ubicar. Pero que funciona, definitivamente pienso que sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? Es que nosotros tenemos que ir eligiéndolo, ¿no? Como siempre, con experiencia y sentido común. Pero me gustó mucho la inquietud de Alejandro. Eso era mi comentario. No, totalmente. Acuérdense ustedes que Carl Rogers sufrió demasiadas críticas por proponer la no directividad como una alternativa hacia el trato con sus ya no pacientes, sino clientes. Entonces, hay una resistencia brutal justamente a considerar la confianza como pilar fundamental en una relación. Yo confío que tú puedes, que no se ha dado por justamente la falta de entendimiento del paradigma
del engendramiento intelectual. Por favor, Alejandro, adelante, abriste tu micro. Sí, para agradecer, muchas gracias por tomarte el tiempo para ahondar en este sentido y sí me resuena el comentario de tomar en cuenta la cultura de la organización para poder elegir la forma más adecuada de poder intervenir. Bueno, no sé si la palabra es intervenir desde esta propuesta que ustedes hacen. Más bien sería de acompañar. Sí, puede ser, o sea, más bien sería intervenimos desde una filosofía, desde un estilo, desde un enfoque basado en esto, ¿no? Yo creo que no hay problema. Es como cuando dices, te voy a ayudar, ¿no? Te voy a ayudar a que tú lo hagas solo. O sea, también te estoy ayudando a que te ayudes tú mismo, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con eso. Pues me siento muy honrado y muy orgulloso de tenerlos aquí conmigo, con la propuesta justamente del Non-Directive. Nos veremos en una semana y me encantará contar con sus opiniones. Voy a subir la encuesta al grupo de WhatsApp otra vez para que nos digan en qué podemos seguir mejorando. Y los buscaré personalmente para que también me digan cómo van, ¿sale? Gracias nuevamente por todo. Un placer y estamos en comunicación. Pásenla bonito.